pasado, Hebreos capítulo 5. El título de mensaje en esta mañana es Oró y oró. Oró y oró. Y vamos a leer Hebreos 5 del 7 al 10. Hebreos 5 del 7 al 10. Dice la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la audiencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, como oró Andrés, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, estamos en Hebreos. Sabemos que el autor está resaltando la superioridad de Jesús. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento está subordinado a Cristo. Cristo es la meta de todo. Así que si pensamos en los ángeles, Cristo es superior. Si pensamos en los profetas, Cristo es superior. Si pensamos en Moisés, en Josué, en los sacerdotes, Cristo es superior. De hecho, el Antiguo Testamento, desde el huerto del Edén en adelante, es un libro cristológico, cristocéntrico. Nada más pecar nuestros padres. Dios anuncia el protoevangelio. Génesis 3:15, la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Quién es la semilla de la mujer? Cristo. Desde Génesis en adelante, el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo. ¿Y por qué el autor tiene que enfatizar esta verdad que para nosotros es más que evidente? Pues porque en la iglesia del primer siglo hubo un grupo bastante grande de judaizantes que estaban regresando al judaísmo para encontrar la salvación ahí, confiando en el sistema sacerdotal sacrificial. Y el autor nos está diciendo que es una locura. Están mal de la cabeza. Si Cristo es el cumplimiento del sacerdocio, Él es el cumplimiento de los sacrificios, no tiene sentido ninguno regresar a donde estuvimos en el antiguo orden. Pues con esto en mente, tengo 3 puntos para el mensaje de hoy. Y ahí están en la pantalla. Número 1, clamor, versículo 7. 2, dolor, versículo 8. Y acabaremos hablando sobre el Salvador, versos 9 y 10. Así que 3 puntos hoy, clamor, dolor, Salvador. Clamor, dolor, Salvador. Acompañadme pues al versículo 7 y vamos a exponerlo ahora si el Señor así lo desea. Hebreos 5, versículo 7. Clamor. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bueno, estamos aquí hablando sobre los días de la carne de Jesús. No hace falta explicaros que esto se refiere a su vida terrenal, su ministerio terrenal aquí en este mundo entre todos nosotros. Cristo nació, se encarnó, nació de la Virgen y estuvo en esta tierra unos 30 años más o menos en esta condición. Y dicho sea de paso, ya que estamos con el tema del sacerdocio, yo os recordé la semana pasada que sin la humanidad de Jesús, Él no puede ser nuestro sacerdote. Porque como os prediqué la semana pasada en Hebreos 5:1, todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Así que la encarnación, yo sé que hay muchas razones por las que Jesús se hizo carne, pero una razón es su sacerdocio. Sin humanidad no hay sacerdocio. Sin la naturaleza humana, Jesús no puede ser nuestro representante ante Dios. Es que Cristo es sacerdote. Él es ser humano y ya que es ser humano puede compadecerse de nosotros. ¿Estás sufriendo? Jesús te entiende. ¿Estás siendo perseguido por la fe? Jesús te entiende. ¿Estás siendo tentado? Cristo te entiende. Él se hizo carne. Él es nuestro fiel y compasivo sumo sacerdote. Ahora, un peligro aquí. Leemos la frase, en los días de su carne, y pensamos, Cristo ahora no tendrá cuerpo. Cristo será como un fantasma, como un espíritu. Pero quiero que sepáis que después de su resurrección, Cristo siguió en un estado corporal. Actualmente, a la diestra del Padre, Él es verdaderamente divino y verdaderamente humano. Él está en su humanidad glorificada a la diestra y os lo voy a comprobar.
Después de resucitar, Jesús se manifestó, mejor dicho, a los discípulos, y Él les dice en Lucas 24:39, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús resucitó en su cuerpo. No era un fantasma. No era un espíritu, era un ser humano resucitado. Y como bien sabéis, después de manifestarse a los discípulos, luego hubo otra manifestación con Tomás, porque Tomás dudaba, ¿no?, de la resurrección. Y Jesús ahora le dice a Tomás en un segundo encuentro, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Jesús resucitó corporalmente, y en este mismo cuerpo estuvo durante 40 días enseñando a los discípulos y ascendió a la diestra en ese mismo cuerpo. Por tanto, hoy empezamos la predicación diciendo que confesamos fe en la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, el progresismo teológico no está pegando fuerte en España. Aleluya, que Dios nos libre, porque esto ha destruido el mundo evangélico anglosajón. Progresistas por todos lados diciendo, no, Cristo resucitó simbólica, espiritual, poéticamente. Su cadáver vio corrupción, pero fue una resurrección de esperanza en los corazones de los discípulos. No, amados, profesamos fe en la resurrección corporal del Señor Jesús. Como dice la declaración de Cristología de Ligonier, el ministerio de R.C. Sproul, que ya está en la presencia de Dios, negamos que su resurrección ocurriera meramente en el corazón de sus seguidores. Como dice el progresista, no, Cristo llenó a los discípulos de esperanza, de gozo, de paz. De eso se trató la resurrección. No, hermanos, no. Cristo resucitó corporalmente. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Él resucitó. Y por cierto, ya que la resurrección fue literal, corporal, tú y yo también seremos literal y corporalmente resucitados en el día final. Seremos corporalmente resucitados en el día de la gloria de Dios. Ahora, si tú falleces antes de que llegue la segunda venida, por ejemplo, yo salgo hoy y viene una furgoneta, ¡pum!, y me muero aquí en General Luque, mi cuerpo estará en esta tierra viendo corrupción. Seré comido, devorado por los gusanitos. Mi alma entrará en la presencia de Dios. Estaré en el cielo, en el paraíso con el Señor. Y en el día de Cristo, en la segunda venida, el alma y el cuerpo volverán a unirse. Y ya no será un cuerpo débil, sujeto a la alergia, dolor de espalda, dolor de rodilla. Será un cuerpo glorificado, poderoso, dirigido por el Espíritu Santo. Así que ya que la resurrección de Jesús es literal y corporal, nuestra resurrección será literal y corporal en el día del Señor Jesús. Tenemos pues esperanza. Jesús se hizo hombre en el sentido pleno de la palabra, así que sufrió en cuerpo, pero también tenía un alma humana, y sufrió almáticamente también. Por supuesto, como ser humano, tenía sed, tenía hambre. De hecho, un día estaba en la barca, los discípulos súper preocupados por una tempestad. ¿Y qué hacía Jesús en la barca? Estaba ahí dormido porque era un ser humano, murió, se cansaba, dice Jesús, cansado del camino, se sentaba al lado del pozo. O sea, en cuerpo él conoció esas aflicciones, pero también en el alma. Leemos aquí en Hebreos, en nuestro texto de hoy, que ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Está hablando de una angustia en el alma, en el espíritu. Cristo también entiende nuestras luchas, no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Y hay otros textos en la Biblia que arrojan más luz sobre lo que leemos aquí en Hebreos 5:7. Tengo aquí 2 o 3 textos que están en la pantalla también. Número 1, Jesús dice: al Jesús verla llorando y a los judíos que la acompañaban, el contexto es la muerte de Lázaro, también llorando, se me estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, Cristo, el alma también tenía un alma humana que fue afectada por el dolor. Texto 2, Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma.
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esta hora he venido. Sí, Cristo tenía el alma turbada, cuerpo humano, alma humana. Texto 3, Juan 13, 21. Jesús se conmovió en espíritu y dijo, de cierto, uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién entregó a Cristo? Judas Iscariote, ¿cierto? Pero veis, hermanos, en cuerpo, ser humano al 100%, en alma, un ser humano al 100%. Jesús, tu sacerdote, te entiende. Él sabe lo que es tener un cuerpo, Él sabe lo que es lidiar con el alma humana. Ahora bien, vamos a pensar un poco aquí. La gran mayoría de los comentaristas en el versículo 7 piensan en una escena muy concreta de la vida de oración de Jesús. Leo de nuevo versículo 7. A ver si alguien de la iglesia se atreve a, al menos, lanzar una posible respuesta aquí ante la pregunta, ¿en qué momento estará pensando aquí el autor de Hebreos? Leo de nuevo versículo 7. En los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Ok, iglesia, ¿alguien se atreve a lanzar una posible respuesta a la pregunta ¿en qué momento está pensando aquí el autor de Hebreos? Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní. Cristo en gran dolor de alma, hasta sudando gotas de sangre. Hermano, eso es tremendo. Cristo en el Getsemaní en angustia de alma. Vemos que Cristo entonces, y leo aquí el texto de Getsemaní, Lucas 22, 41, dice, Jesús se apartó de los discípulos a distancia de como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor, fijaos en esto, como grandes gotas que caían hasta la tierra. Yo he orado muchas veces y muchas veces en angustia, pero hermanos, hasta la fecha nunca he sudado gotas de sangre ante la intensidad de mi oración. Cristo oraba con el corazón. Calvino decía que Cristo no tenía un corazón de hierro sin sentimiento. Así que aprovecho para preguntarte, ¿cómo oras tú? ¿Cómo oras tú? Señor, gracias por la comida, bendice a los hermanos de la iglesia, aleluya, amén. Y luego el martes repite la oración. Y el miércoles, hermano, ¿tienes una vida de oración así? Una vida de almática, el alma entregada al Señor, con lágrimas. ¿Cuándo fue el último vez que oraste en oración? Ahora, no estoy predicando salvación por lágrimas ni santificación por lágrimas, pero sí un cristiano debe tener una vida de oración así intensa. No estamos en contra de las emociones. Sí, estamos en contra del emocionalismo, cuando ponemos las emociones por encima de la Escritura. Pero también hay emociones bíblicas. Y Cristo tenía un corazón, ¿verdad? Un corazón humano que se rendía en la presencia del Padre. No oraba como un filósofo estoico. Debemos orar así, amados, con el corazón delante de Dios. De hecho, el propio Antiguo Testamento y el Nuevo, voy a compartir solo dos textos, uno de cada testamento, donde la Escritura nos exhorta a orar de esta manera. Primer texto, Salmo 62:8. Esperad en el Señor en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Dios vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermano, lo siento, pero Padre, bendice la comida, aleluya, amén. Esto no es oración cristiana. Oración cristiana es derramar tu corazón delante del Señor. No está mal bendecir los alimentos, pero ¿dónde está esta vida de oración al estilo de Cristo? Derramando el corazón en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, más de lo mismo, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque hay tantos cristianos ansiosos. Porque ¿a qué se debe? Falta de oración. Falta de rendirse en la presencia del Todopoderoso. Debemos entregarnos al Señor en oración. Amado, ora con el corazón. Sí, las palabras son importantes, pero el corazón es lo más importante. Si Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, oró con tanto fervor y tanta entrega, pues debemos procurar hacer lo mismo. Digo yo, Él es el modelo a seguir. Ahora, al amor tus palabras no son perfectas a la hora de orar, pero prestad atención a lo que dice el puritano Samuel Rutherford. Dice,
Las palabras no son más que el cuerpo, el ropaje, el exterior de la oración. Los suspiros están más cerca de la obra del corazón. Las lágrimas tienen una lengua, una gramática, un idioma que nuestro Padre conoce. Es así. Los bebés no oran por el pecho, sino que lloran, pero la madre puede ver el hambre en el llanto. ¿Verdad? El corazón es fundamentalmente una cuestión del corazón. Puede ser que no eres como un gran teólogo, justificación, transubstanciación, santificación, escatología. No hace falta, hermano. Hace falta tener un corazón en sintonía con Dios. Un corazón quebrantado, humilde, dirigido por el Señor. Dios se acerca con cariño, bendiciendo a estos bebés que van clamando por leche. Ahí está mi niño, 6 meses en casa, ¿verdad? Bebé John, que ha aprendido a chillar, está pegando ahora gritos en casa. El padre está súper contento, ¿no? Y Baby John, hasta la fecha, pidiendo leche, no le he vuelto a decirle a Gota, oh madre tan grande, santificada eres, ¿me puede por favor entregar una botella de la sustancia blanca? No, él, y nosotros como padres vemos la necesidad, vemos el corazón del niño y suplimos la necesidad. ¿Cómo oramos, amados? ¿Oramos como fariseos o oramos con el corazón? Corazón contrito, quebrantado delante del Señor. Y también pensando en Cristo, no solamente ora con el corazón así, derramándolo delante de Dios Padre. ¿A quién ora? ¿Ora acaso se ora a sí mismo? Como dicen los unitarios, ¿no? Dios el Hijo es Dios el Padre, es Dios el Espíritu Santo. ¿Acaso Jesús estaba orando a sí mismo? No. ¿Estaba orando al Espíritu Santo? No. ¿Estaba orando a la Virgen María? No. ¿Estaba orando a San José, al Arcángel Miguel? No. Jesús en su oración se dirige a aquel que le podía librar de la muerte. ¿Quién es ese alguien? Dios el Padre. Y de hecho Jesús nos enseña en el Padre nuestro, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando tú oras a Dios el Padre en el nombre de Jesús, número 1, estás honrando al Padre. Porque Jesucristo es el sacerdote puesto por Dios. Fue su plan. Fue su voluntad que Cristo fuese nuestro mediador. Entendemos el concepto de mediación, no ahora mismo, el conflicto que hay entre España e Italia por el choque fronterizo, por todo lo que pasó la semana pasada en Ceuta, ¿no? Y hace falta mediación. Dios y el hombre están enemistados. Hace falta mediación. Dios levanta un mediador y cuando oramos en el nombre de Jesús estamos honrando la sabiduría de Dios el Padre. Y es más, cuando oras en el nombre de Jesús, estás honrando a Jesucristo. Estás reconociendo que Él es tu sacerdote, que Él perdona tus pecados y como oró Alfonso, Él es el único camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni los budistas, ni los musulmanes, ni la nueva era, nadie viene al Padre si no es por mí. Es que al orar en el nombre de Jesús al Padre, glorificas al Padre porque estás honrando su sabiduría en levantar a Cristo como sacerdote y estás honrando al propio Cristo. Porque Cristo es el sacerdote y glorifica su nombre al confiar en su sangre. Y por supuesto, el Espíritu Santo ha venido a esta tierra, y esto lo dijo el otro día Samuel Pérez Míos, muy correctamente, el Espíritu Santo ha venido a esta tierra para glorificar a Jesucristo. Así que cuando oras en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo se regocija también. Porque el Espíritu viene al mundo no para glorificarse a sí mismo, sino para poner el foco en Cristo. Oremos pues según el modelo de Jesús, con el corazón, dirigiéndonos al Padre. Y ahora, ¿qué hacemos con esta parte del texto que dice? Oró aquel que le podía liberar de la muerte y fue oído. Porque mi primer instinto al leer esto, a ver, Jesús está en Getsemaní. Él está orando a Dios Padre y oró aquel que le podía librar de la muerte y fue oído. Yo digo, vamos a ver, que no fue liberado, ¿no? Porque vio la muerte. El tema sería aquí, ¿cómo interpretamos esta petición de Jesús? ¿Estaba Jesús realmente pidiéndole a Dios el Padre que fuese liberado de la muerte? Si fuese así, uno podría incluso decir, vale, resucitó, esto sería una posible respuesta, pero sabemos que Cristo no hubiera pedido tal liberación, porque al fin y al cabo Cristo vino a la tierra con el expreso propósito de morir. Él vino para morir. De hecho, Él nos dice en Juan 10, 17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que si Cristo sabe desde la eternidad que viene al mundo para morir,
no tendría mucho sentido que estuviese en el huerto de Getsemaní diciéndole a Dios Padre, líbrame de los latigazos, líbrame de la cruz, líbrame de la muerte. Como que no encajaría esa oración porque Cristo sabía que tenía que morir por nosotros. Yo creo que la respuesta reside en otro sitio y tiene que ver con lo que enseñó el hermano Antonio el jueves en el culto de oración. Yo os voy a citar las palabras textuales de Jesús en el Getsemaní y creo que lo que Jesús aquí ora no tiene que ver con la muerte, sino con otra cosa. Y aquí, los que estuvisteis el jueves, vamos a pensar en lo que dijo Antonio. Lucas 22, 24, estamos ahora en Getsemaní, cito textualmente la oración de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No dice, pasa de mí la muerte. Dice, pasa de mí esta copa. Ahora, la tentación sería leer esta copa como una alusión a los latigazos, a las aflicciones, a las burlas, a la muerte. Se podría interpretar esta oración de esta manera. Pero yo creo que la copa está hablando de otra cosa muy distinta. Creo que la copa que Cristo aquí tiene en mente es la copa que Antonio explicó el día jueves. La copa simboliza, querido hermano, ¿te acuerdas? Espero que te acuerdes de tu predicación. La ira, el desagrado de Dios Padre. Hay una copa de bendición, pero también en los libros proféticos, la copa simboliza la ira de Dios. Él va a derramar la copa de ira sobre Judá por sus rebeliones. Y en ese sentido, entiendo que el Salvador Jesús en el Getsemaní estaba orando en este sentido. Él no estaba preocupado por la muerte, sino por el desagrado del Padre. Porque por primera vez en la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo experimentan una ruptura en su comunión intratrinitaria. Porque en esa cruz, Dios el Padre no pudo mirar a su Hijo con agrado. Como bien decía Lutero, y hay que interpretar esas palabras en el sentido de imputación de pecado, Cristo en la cruz era literalmente el pecador más grande de todos los tiempos. Tú dices, pues eso es blasfemia. No es ninguna blasfemia. Porque si tú crees en la imputación de nuestro pecado a Cristo, esto significa que Jesús en la cruz no murió por sus pecados, Él murió por los pecados de todos los miembros de su pueblo escogido, desde el huerto del Edén hasta el último santo convertido antes de la segunda venida. En Cristo, Él cargó con todo este pecado y por supuesto Dios el Padre no podía mirar a su Hijo con agrado. Y por tanto en la cruz, ¿qué dice Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios. Es que en vez de interpretar la copa como la muerte, los latigazos, la crucifixión, debemos interpretar la copa en el sentido del desagrado paternal de Dios. Y Dios el Padre responde a esta oración resucitando a su Hijo al tercer día. Y por supuesto, en el mismo día de la muerte de Jesús, tenemos que acordarnos de que al nada más morir, el alma de Jesús entró en el paraíso. Porque Él dijo, y fijaos también, eso es impresionante, porque incluso en el momento de maldición que recayó sobre Cristo, cuando experimenta esa ruptura en su relación con el Padre, e incluso en ese momento, cuando se siente abandonado por el Padre, habla con fe diciendo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siempre leemos este texto para pensar en la suerte del pecador. Pero debemos hoy pensar en este texto a la luz del propio Cristo. Esto significa que en su hora más oscura estaba completamente convencido de que al morir en esa cruz entraba directamente en el paraíso. En ese mismo día Cristo recibió de nuevo la sonrisa, el agrado y el abrazo del Padre. Y la señal pública de que Cristo fue aprobado por el Padre se encuentra en el tercer día. Porque Cristo no permaneció ahí, sino que al tercer día, aleluya, salió de la tumba resucitando por el poder de Dios. En la resurrección es como si Dios el Padre estuviese gritando a todo pulmón, a todo el mundo: este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él me complazco, Él es mi deleite, Él es mi delicia. Hijo mío, te resucito, te corono de gloria, de honra, eres digno, eres hermoso,
te resucito por mi divino poder, y dentro de 40 días tú estarás sentado a mi diestra sobre todo poder, toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo en el venidero, porque tú eres digno, tú eres glorioso. Me deleito en ti, amado Hijo. Amados, Dios el Padre respondió. Dios el Padre demostró lo mucho que ama a su precioso Hijo. Y aquí también yo como pecador descanso en la resurrección. Porque ¿cómo tengo yo la seguridad de que realmente Cristo, esa ofrenda en la cruz, fue aceptada por Dios el Padre? Pues yo sé que la ofrenda de Cristo fue aceptada por la resurrección. La resurrección es la prueba indubitable, empírica, de que Dios el Padre aprobó lo que Cristo hizo en mi lugar en el Calvario. A Cristo sea la gloria, aleluya, amén. Por tanto, amados, si Cristo ora así, derramando su corazón así, con una naturaleza humana como la nuestra, debemos también tener esperanza. Cristo en un momento de gran persecución busca al Padre. De hecho, más adelante en Hebreos veremos que los propios hermanos de esta iglesia habían sufrido persecución. En el 10:34 está escrito: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es que cuando tú estás bajo ataque, estás siendo perseguido, Jesús mismo a punto de ser, ¿no?, azotado, crucificado, ¿dónde encuentra Jesús fortaleza? En el lugar de la oración. Ahora, ¿dónde encuentran los hermanos de Hebreos fortaleza para seguir adelante? En el lugar de oración. ¿Dónde encuentra esperanza el almeriense, nacido de nuevo, cuando está bajo ataque, cuando está sufriendo ansiedad, cuando hay situaciones en su vida que están fuera de su control? ¿Dónde encuentra el almeriense esperanza? En la presencia de Dios. En oración. Lo que pasa es que somos tercos, somos muy duros de corazón. ¿Cuánto nos cuesta arrodillarnos delante del Señor, humillarnos? Haremos de todo. Hablaremos con el ayuntamiento, con fulano, con fulana. Haremos de todo menos arrodillarnos delante de Dios. Debemos aprender, queridos, que todas las situaciones en nuestras vidas que nos ponen de rodillas son una bendición. De verdad, si algo en tu vida, algo desagradable, te provoca y te lleva a arrodillarte, a acercarte al Señor con lágrimas, con el corazón contrito, esta persona es una bendición del cielo. Te está haciendo bien. Ahora, en el momento presente no lo vas a entender, pero Dios luego obra santificación en nuestras vidas. Es que humíllate delante de Dios. Ora con este corazón de Cristo, acordándote de que aquel que no ora es un engreído, es un arrogante, es un soberbio. Y la Escritura nos dice en 3 ocasiones diferentes: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Pero fijaos también algo que no dice Dios da gracia a los que oran. Porque tú también puedes orar de una forma arrogante, ¿verdad? El fariseo en Lucas 18, o sea, yo no sé cómo este publicano. Hermanos, aquí en Almería he estado en reuniones supuestamente de oración y no han orado. Han decretado, han declarado, han atado, han desatado no sé qué espíritu. Hermanos, no hubo oración, no hubo humildad. Dios no da gracia a los que oran. Él da gracia a los que oran con humildad, que tienen el corazón quebrantado, moldeable, enseñable delante de Dios. Okay, para acabar el primer punto hoy, amado, te pregunto por tu vida de oración. ¿Qué tal va tu vida de oración? ¿Te identificas con Jesús? ¿Hay clamor? ¿Hay lágrimas? ¿Hay emociones cristianas? ¿Hay pasión por el Señor? Dios nos lleve en su buen espíritu a orar de esta manera. Sí, las palabras, por supuesto, las palabras son importantes, pero el corazón es mucho más importante. Que Dios nos enseñe a orar con el corazón. Así que, querida iglesia, ¿está alguno aquí en nuestra iglesia afligido? Que se ponga a orar. ¿Habrá alguien en nuestra iglesia sin ninguna aflicción? Pues que ore y que se ponga en pie para que le demos un aplauso, ¿no? ¿Alguien en nuestra iglesia está siendo tentado? Que ore. ¿Alguien en la iglesia no está siendo tentado? Que ore. ¿Alguien en la iglesia está contento? Que ore. ¿Alguien está triste? Que ore. Independientemente de tu situación, ora en humildad, siguiendo el ejemplo del Salvador. Y con gran alivio te puedo decir hoy, no seremos salvos por nuestra vida de oración, porque nuestra vida de oración deja mucho que desear, pero sí seremos salvos por la vida perfecta de nuestro
sacerdote Cristo. Su vida de oración es perfecta, su mérito nos es imputado y seremos salvos por Él. Y ya que tenemos esta gracia, oremos con fervor, oremos con gratitud, dando gracias a Cristo. Con esto en mente, entremos en el siguiente versículo, el 8, y hablamos ahora del dolor, el dolor, y vamos a expandir un poco esta verdad que hemos ya nombrado en el primer punto del mensaje. Versículo 8, y parece hasta contradictorio. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vale, Cristo, hemos dicho, primer punto, sacerdote, tiene cuerpo, tiene alma, nos conoce, se identifica con nosotros y por tanto debemos imitar su vida de oración. Ahora, número 2, él como hijo aprende la obediencia mediante el dolor. Y yo leo este texto y yo diría, pero vamos a ver, ¿cómo podría el Hijo de Dios tener que pasar por el sufrimiento? Si hay una sola persona en todo el universo que no debería haber sufrimiento, padecimiento, es el amado Hijo de Dios, ¿verdad? Matthew Henry, él dice algo muy parecido. Podría pensarse que esto, cuando dice esto se refiere a su condición de hijo eterno, podría pensarse que esto le habría eximido del sufrimiento, pero no fue así. Y claro, tú y yo siempre pensamos en la cruz, en la pasión, pero hermanos, Él sufrió desde día 1. Nada más nacer nuestro Salvador. Él nació en un asqueroso establo que olía a animales, ¿verdad? Hay un abuelo ahora por el Zapillo, porque en uno de los baños públicos están saliendo las aguas fecales. Creo que es la palabra políticamente correcta, ¿no? Es la palabra bonita, ¿no? Están aguas fecales por el Zapillo, un escándalo que hace el ayuntamiento, ¿no? Hermanos, Cristo nació rodeado de animales. Excremento, orina por todos lados. Y nada más nacer nuestro querido Salvador, ¿qué hacía el precioso, buenísimo, santísimo rey Herodes? ¿Qué matar al niño? Vamos a ver, es el Hijo de Dios. Todas las naciones tendrían que postrarse ante Él y adorar a Cristo. Y sin embargo, nada más nacer me quieren hinchar, hermanos. Yo tenía problemas en mi vida, pero cuando yo nací, nadie estaba ahí esperando a la puerta de Torre Cárdenas para matarme. ¿Entendéis? Cristo, sujeto al padecimiento desde el día número 1. Hermanos, Él se vio obligado a huir. Bueno, el padre putativo, adoptivo, José, tuvo que llevar al niño Jesús hasta Egipto. Que alguien me explique, por favor, ¿qué hace el Hijo Todopoderoso de Dios escondiéndose en Egipto? Es que no tiene sentido ninguno, hermanos. ¿Ves? Dios perfecciona su obra mediante el sufrimiento. Y por supuesto, cuando Jesús comienza su ministerio público, su primer sermón fue tan brillante y magnífico que al acabar el culto, ¿sabéis lo que querían hacer con nuestro Salvador? Sí, Gina se está riendo. ¿Qué quería hacer, hermana? Echarle a Cristo del monte, despeñar al Salvador. Sufrimiento tras sufrimiento. 3 años y medio de insultos. Eres hijo de una rambera. Eres un samaritano. Tienes un demonio. Estás lunático. Hermanos, sufrimiento día tras día. Es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede sufrir el Hijo eterno de Dios? La mente carnal no entiende esto. Tú, por ejemplo, le predicas, incluso ahí en la evangelización, le dices a un musulmán, no, Cristo de verdad era hijo de Dios. Vamos a ver, ¿cómo puede ser hijo de Dios si sufrió tanto? No tiene sentido, ¿verdad? Amados, decía un español, era un reformador, su nombre, Constantino Ponce de la Fuente. Leo aquí un pequeño párrafo que habla sobre esto, lo que sería la ofensa del sufrimiento de Jesús para el hombre mundano. Dice Constantino: lo que más ha escandalizado a los judíos y ha sido juzgado como suma locura por los gentiles es la muerte del Hijo de Dios. Si Él es Hijo de Dios, ¿cómo puede morir? Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Según la lógica del mundo. Les causa suma afrenta el que nosotros sigamos a alguien que murió crucificado y que pongamos en él nuestra confianza. Sin embargo, es esto precisamente lo que nosotros más valoramos y más nos llena de gozo. Los judíos, en tanto que carnales, que no esperaban de este mundo sino beneficios de la carne, se escandalizaron de la muerte de aquel que vino a darles libertad. Y los gentiles, soberbios y locos por su vana sabiduría, juzgaron como sumo desvarío el profundísimo consejo de Dios de llevar la salvación al perdido linaje humano.
Empero nosotros, alumbrados por la luz que vino del cielo, plenamente entendemos que en la muerte de Cristo se encierran grandes tesoros espirituales para nosotros. Si tú no has nacido de nuevo, la muerte del Hijo de Dios, el sufrimiento del Hijo de Dios es una locura. Es que no hay quien entienda esto. Dios no va a permitir que su Hijo sufra. No va a permitir que su Hijo muera avergonzado, desnudo en el Calvario. Pero lo que para el judío es piedra de tropiezo, lo que para el gentil es locura, para nosotros los llamados, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. El Espíritu nos ha circuncidado el corazón para entender que Dios en este mundo lleva a cabo su propósito a través del dolor, la aflicción y el sufrimiento. Cristo no deja de ser hijo de Dios por su sufrimiento. Según el testimonio profético del Antiguo Testamento, los sufrimientos de Cristo ponen de manifiesto que Él era el que tenía que venir. Yo podría citar aquí, hermanos, un montón de textos esta mañana. Me voy a limitar a 2 pasajes. Un pasaje del Salmo 22, unos pasajes de Isaías 53, donde veremos que todos los sufrimientos del Hijo de Dios ya fueron anunciados. He escogido aquí unos versículos del Salmo 22, que podéis ver aquí en la pantalla. Número 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 6, yo soy gusano, no hombre, oprobio del hombre, despreciado del pueblo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Hay unos más. Horadaron mis manos y mis pies, se cumplía al pie de la letra. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Claro, nosotros, ya que tenemos el Espíritu Santo, estamos leyendo este Salmo 22 y ¿en quién estamos pensando? Es que es imposible pensar en otra persona. Claro, lo que para ti resulta espontáneo, fácil de entender, lo que es casi tu instinto, el judío no lo ve así. Porque hay un velo, tiene un velo, hay dureza de corazón, no puede entenderlo. Tú y yo leemos esto, vemos la gloria de Cristo porque el Espíritu mora en nosotros. Otro texto, Isaías 53, aquí tenéis algunos versículos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Yo estoy leyendo Isaías 53. Como hombre regenerado, en quien mora el Espíritu Santo, me es imposible pensar en otra persona que no sea Jesucristo. Pero tú piensas en Jesucristo de forma natural porque tienes el Espíritu. Él mora en ti, Él te ha enseñado. Pero tú compartes estas mismas verdades. Tú predicas por un Israel ahora acerca de Isaías 53 y tú razonas con un judío diciendo, ¿esto es Cristo? ¿Eso es de Nazaret? El judío te va a decir, no, es la nación de Israel. Pero ¿cómo va a ser la nación de Israel? Claro, tú reaccionas así porque tienes al Espíritu Santo. Él todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Y lo que tú y yo damos por sentado, lo que ni siquiera tenemos que pensar en estas cosas. Para los no regenerados, hay oscuridad, hay tinieblas, no son capaces de ver estas cosas. De hecho, Pablo nos dice, en 2 Corintios 3, está hablando acerca de los judíos, dice que incluso hasta el día de hoy, cuando leen la Escritura, tienen un velo sobre su corazón. O sea, yo esta mañana empecé el culto leyendo Salmo 110, mi salmo favorito. Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo como cristiano, Cristo. Pero el judío tiene un velo sobre su corazón, no lo ve. Amado, si tú estás aquí en esta mañana, viendo la gloria de Jesucristo, deleitándote en tu Salvador, por favor, da gracias al Espíritu Santo. Da gracias a Dios Padre por haber enviado tu Espíritu. Tú no entiendes estas cosas esta mañana por ser muy piadoso, muy santo, muy iluminado, muy dotado. Tú entiendes estas cosas por el poder del Espíritu Santo en ti. Y esta misma predicación que estoy compartiendo en esta mañana, habrá otra gente aquí entre nosotros, ¿no? Gente dormida, con ganas de estar en casa, contando los minutos para salir de aquí. Y tú, sin embargo, estás pasando bien. Estás en tu salsa. Estás pasando bomba. Estás orando para que predique 3 horas más, ¿verdad? ¿Por qué? El Espíritu Santo mora en ti. Y tú ahora tienes ojos para ver. Tienes un corazón para entender. Tienes oídos para oír. Y todo te resulta glorioso y magnífico. Se debe
a la intervención soberana del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria por habernos circuncidado el corazón. Y ahí los pastores tenemos que aprender una lección importante. Los pastores de hoy, como no confían en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo, lo que tienen que hacer es ofrecer a la iglesia entretenimiento, ¿verdad? Diversión, en el culto vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, tonterías, bobadas, payasadas, para entretener a las cabras, porque no quieren que las cabras se marchen. Hermano, si tú tienes un pueblo regenerado, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo en tu iglesia local, todo lo que tienes que hacer es predicarles la palabra del buen pastor. Predica a Cristo, anuncia la palabra del buen pastor y estas ovejas te van a amar con locura. Porque la oveja viene a la iglesia buscando la gloria de Cristo. Quiere la palabra de Cristo. No tiene interés en entretenimiento. Y si una ovejita va a una asamblea de cabras donde no hay palabras sino entretenimiento, esta ovejita después de 3-4 domingos se sale de ahí. No se queda. Amado, da gracias a Dios. Si tú has entendido la gloria de Cristo, a partir del Salmo 22, a partir de Isaías 53, a partir del Salmo 110, a partir de Hebreos, da gracias al Señor. Los judaizantes de Hebreos no tienen esta luz, no tienen esta convicción, pero nosotros los regenerados sí. A Dios sea la gloria por su gracia salvadora. Bien, Cristo entonces padece. Cristo padece, y de nuevo cito a Matthew Henry. Podría pensarse que esto le habría eximido del sufrimiento, pero no es así. Ahora, una pregunta para todos los hermanos aquí, porque yo sé que todos sufrís. Todos estáis afligidos de alguna u otra manera. Si a Dios el Padre le plació perfeccionar su obra en la vida de su Hijo a través del sufrimiento, ¿sabéis lo que voy a preguntar, verdad? ¿Cuánto más no hará lo mismo con todos nosotros? Porque ¿quién necesita más perfeccionamiento? ¿Jesucristo o nosotros? Somos un desastre. Somos caóticos. Madre mía, hermanos, con qué facilidad se nos sube el ego. Nos creemos algo que no somos. Y Dios con los latigazos nos va humillando. Así que si Jesucristo no fue librado del sufrimiento, cuánto menos nosotros. Si nuestra cabeza sufrió, el cuerpo también sufrirá. El sufrimiento es el lenguaje universal. Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que el sufrimiento no es una señal de que Dios nos haya abandonado, de que no nos ame, de que nos odie, etc. No, este sufrimiento, estas aflicciones están obrando para nuestro bien eterno. Hermano, qué bendición cuando las cosas te salen mal. Qué bendición cuando estás llorando. Qué bendición cuando las cosas se están poniendo difíciles y chungas. Porque estas cosas te están manteniendo humilde, dependiente del Señor. Porque cuando todo te sale bien, acabas haciendo lo que hacían las saducías, ¿verdad? El gran rey que entró ofreciendo incienso creyéndose sacerdote. Qué bendición tener aflicciones, querida iglesia. Y Dios nos habla paternalmente diciendo en Hebreos 12:9 que nosotros, bueno, cito primeramente un puritano y luego cito Hebreos. John Arrowsmith dice, hay mucha diferencia entre los sufrimientos de los santos y de los impíos. Es como la diferencia que hay entre las cuerdas con las que el verdugo ata a un malhechor condenado y las vendas con las que el tierno cirujano cura a su paciente. Las aflicciones en tu vida son para bien. Son besos del cielo. Son abrazos del Padre. Dios te ama y por tanto envía aflicción a tu vida. Si no tuvieses estas aflicciones, estarías, hermano, un loco perdido. Pero gracias a Dios por las aflicciones. Y el texto de Hebreos que todos conocemos dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, es decir, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En cada aflicción, la persona está problemática en el trabajo, la situación que está quitando el sueño por la noche, lo que debes hacer es aplicar esta frase a aquella situación, a aquella persona, para que yo participe de su santidad, ¿no? Hermanos, se fue el hermano Ramón hace un mes de la iglesia. Hemos tenido un mes de pura paz. Hermanos, 10 años aquí con vosotros, ahora en noviembre, 10 años, un mes como nunca, ni un solo pleito en la iglesia. Y ahora hemos vuelto y empezado, no, de nuevo las tonterías, hermano, madre mía, no, pero para que yo participe de su santidad.
Ahí está, en cada aflicción, en cada dolor, para que yo participe de su santidad. Hace 2 domingos Robert dijo algo en la predicación y yo me identifico con lo que dijo. Decía que algo nos sale mal y de repente pensamos que Dios nos odia, ¿no? A ver, estás en el coche, tienes que aparcar, hay 5 coches detrás, estás ahí en Plaza Pavía, ahí no entras y ahí te da vergüenza. Señor, me odias, ya no estás conmigo. Y yo te digo esto desde aquí en el púlpito, dices, pero eso es ridículo. Pero honestamente es así. Tú estás ahí en esta situación de tensión, tú piensas, Dios me ha abandonado, estoy haciendo el ridículo, aquí todo el mundo mirándome, Dios, ¿dónde estás? Me estás dejando en evidencia y en vergüenza. Así es nuestra mente, hermanos. Y debemos recordar que en todas las situaciones difíciles son para que participemos de su santidad. Porque desde este un mes fuera, Encarna ha vuelto a Almería. Para que participemos de su santidad. Porque Doris lleva 5 años sin irse de vacaciones. Para que participemos de su santidad. Tenemos que interpretarlo todo como una prueba de parte de nuestro Padre amoroso. Y luego el versículo 11 también dice, es verdad que ninguna disciplina al presente, ¿verdad? Cuando mis padres me castigaban, no estaba yo ahí diciendo, ¡aleluya! ¡Castígueme más! ¡Me encanta ser castigado! Ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y no es verdad que si tú piensas en tu propia vida, ¿no? Piensa en los momentos que más te has apegado al Señor. Piensa en los momentos que más has derramado lágrimas en oración. Piensa en los momentos cuando más has estado buscando del Señor, nutriéndote de sus promesas en la palabra. ¿En qué momentos de tu vida han sido? ¿En momentos de aflicción? ¿En momentos de dolor? Es así, o sea, sí, hermanos. Cuando todo nos va bien, vale, oramos y cumplimos y todo lo demás. Pero cuando hay situaciones que nos sacuden, ahí estamos de rodillas llorando delante de nuestro Padre. Una vez más, nuestras aflicciones son una bendición. Hubo un hombre de Dios, un predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, un británico, y él decía en español, he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Wow. He aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Estamos hablando de un hombre en cuerpo destrozado, su propia mujer, su salud discapacitada, sus luchas intensas con la depresión, el desánimo, y sin embargo el varón de Dios era capaz de ver la mano del Señor en sus aflicciones corporales y en sus aflicciones almáticas. Y por supuesto, amados, no entremos en esta autopena, autocompasión, autolástima, pobre de mí, porque en todas sus aflicciones hay un sumo sacerdote. Él te entiende, Él te conoce, Él ha sufrido más que cualquier otra persona aquí en este lugar. Por tanto, podemos depender de Él. Y como decía Calvino para acabar el segundo punto, ¿qué otra cosa puede ser más deseable que el ser hecho obediente a Dios? Cuando nos quitan el yugo, el desenfreno de la carne brota en demasía. Es que hoy, por fe, yo digo, gracias, amado Dios, por las aflicciones. Fácil decirlo, hermanos, pero si decimos esto desde el corazón, es una señal de que el Señor está en nosotros obrando. Podemos interpretar la adversidad como un regalo del cielo. Yo sé que los incrédulos no pueden entender lo que acabo de decir, que es locura, insensatez. Pero aquel que ha sido instruido por el Espíritu Santo entiende que es así. Por las aflicciones, Dios perfecciona su obra en nosotros. Al Dios sapientísimo sea la gloria. Aleluya. Amén. Y acabamos con un último punto cortito, el punto sobre Cristo como Salvador, versículos 9 y 10. No diré mucho sobre el versículo 10, porque vamos a estar bastantes meses trabajando la cuestión de Melquisedec, Cristo, pero sí hay algunas cosas que son dignas de ser comentadas antes ya de meternos a full en la cuestión de Melquisedec en los próximos mensajes. Versículos 9 y 10, Salvador. Así que Jesús se echó carne, Jesús sufre, ahora versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, esta frase me resulta, ¿no? Mi primer instinto es casi echar espuma por la boca, ¿no? ¿Cómo puede Jesús ser perfeccionado? Pero ahora lo explico. Habiendo sido Cristo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 1, clamor. 2, dolor. 3, Salvador.
Cristo no solamente es compasivo, Cristo es Salvador, porque una cosa es recibir compasión de alguien, ¿no? Me caigo al suelo, me hago daño, y Carmen dice, ay, pobrecito, que se ha hecho daño, qué pena, y está bien que la hermana me muestre compasión, sí, pero la hermana no puede sanarme, no puede salvarme. Una cosa es compasión, otra cosa es salvación, perdón, transformación en el Espíritu. Cristo sí es compasivo, amén, pero Él también es Salvador. Es más que compasivo, Él puede hacer algo en nosotros. Ahora, esta declaración que parece blasfema. Empezamos el versículo 9 y como evangélicos se nos remueven las entrañas, ¿no? Porque la cláusula dice, habiendo sido perfeccionado. Y si tú eres como yo, la primera cosa que vas a decir es, pero vamos a ver, ¿cómo puede Jesús ser perfeccionado? Porque Él ya de por sí es perfecto desde la eternidad, Hijo todopoderoso de Dios, santísimo, purísimo, gloriosísimo, majestuosísimo. ¿Cómo puede Cristo ser perfeccionado? Bueno, esto nos resulta chocante porque leemos el pasaje en términos morales. Estamos pensando en santificación progresiva. Estamos pensando en que Cristo estaba en un proceso y luego iba mejorándose, perfeccionándose a nivel moral y llegó a ser, digamos, perfecto. No, este no es el significado de la cláusula. El texto está hablando vocacionalmente, conforme a su llamamiento, porque antes de hacerse carne no era sacerdote. Él no desempeñaba la función de sacerdote antes de su encarnación hace 2000 años. Entonces tú y yo debemos interpretar, y si queréis incluso con lápiz en la Biblia, en Hebreos 5:9, la primera cláusula es vocacional. Cristo tuvo que ser perfeccionado en el sentido vocacional de la palabra para ser nuestro sumo sacerdote. Por esta razón tuvo que morir. Sin la muerte no pudo haber sido, vocacionalmente hablando, nuestro sumo sacerdote. No está hablando para nada sobre la perfección moral de Cristo, porque desde la eternidad hasta la eternidad Él es el santo ser. Gabriel dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo es impecable. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, mas sin pecado, nunca pecó ni siquiera una sola vez. Por tanto, interpretamos esta primera cláusula vocacionalmente. Jesús se sujetó a todo, Él obedeció al Padre para ser sumo sacerdote. Por ejemplo, Él dice en Isaías 55, Cristo aquí está hablando, dice, el Señor me abrió el oído, no fui rebelde, no me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cristo vocacionalmente fue perfeccionado. Porque hay una relación entre la obediencia de Jesús y nuestra salvación, ¿verdad? ¿Y cuál es esta relación? Pues voy a dar dos respuestas. En primer lugar, negativamente. Si Jesús no hubiese obedecido al Padre en todo, no podría haber sido nuestro sacerdote. Porque Él habría tenido necesidad de redención. Él habría sido pecador, necesitado de otro sacerdote. Así que si Cristo no hubiese obedecido en todo, no habría servido su sacrificio en la cruz. No habría resucitado. Y positivamente, he dicho que negativamente no desobedeció al Padre, porque si hubiese desobedecido no podría haber sido nuestro sustituto. Ahora afirmamos que sí obedeció en todo para salvarnos, porque tú y yo somos salvados por la imputación de la perfecta justicia de Cristo a nuestra cuenta. ¿Cómo estoy yo en esta mañana justificado ante Dios? ¿Cómo puedo yo morir en paz? Porque yo estoy vestido de la túnica de muchos colores. Yo tengo la túnica de Cristo. Él es mi justicia. Por eso no puedo yo ser condenado. Mi condenación fue condenada en Cristo. Así que, ya que obedeció, en el sentido vocacional, Él puede ser nuestro sumo sacerdote. Si hubiese desobedecido, no podría haber representado al ser humano delante de Dios. Es que Él es sumo sacerdote, que es obediente, y ahora entonces es autor de eterna salvación. Y aquí vemos claramente que Él es Dios, porque ¿quién puede salvar sino Dios? ¿Y quién puede dar vida eterna sino Dios? Cristo es hombre, amén. Carne, alma, amén. Pero Él es Dios, Dios y hombre a la vez, bendito por los siglos.
Tenemos un perfecto mediador. Dios y el hombre estaban en enemistad, ¿no? Como España, Italia. Pero ahora viene un Dios hombre que media entre los dos partidos, las dos partes. Y ahora reconciliación en el Dios hombre gracias a Jesús. Y en Él hay vida eterna. Cristo no te da una salvación de 5 meses, 5 años, 5 décadas, 5 siglos. Es una vida eterna. Y por tanto tenemos la prueba de que la salvación no se puede perder. Si la salvación se pudiese perder, no sería vida eterna. Sería vida temporal, vida pasajera, es vida eterna. Como decía el pastor Vernon McGee, que está en la presencia de Dios, si usted la pudiera perder, no sería algo eterno. Es que la salvación pertenece al Señor y es nuestra para siempre. Una vez hijo de Dios, siempre hijo de Dios. Y si tú te atreves a usar la gracia de Dios como un pretexto para pecar, te advierto que tu padre no es negligente, que no lleva en vano la vara y la va a usar para que tú vuelvas al camino y para que tú busques al Señor. Y puede ser que Dios te tenga que hacer llorar mucho, pero Él no abandonará a ninguno de sus hijos. Y ya que Él es el autor de la eterna salvación, nosotros ahora le obedecemos. Ahora hay una segunda frase aquí en el texto que podría resultarnos chocante. Dice que Él, habiendo sido perfeccionado, lo he explicado en el sentido vocacional, y también dice algo aquí que podría asustarnos. Dice que Él es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y alguien ahora está ahí con la sirena. Esto huele a salvación por obras. Yo obedezco, yo hago, yo no sé qué, no sé cuánto, y yo me gano la salvación. No, hermanos, la enseñanza de Hebreos no es salvación por obras. De hecho, Hebreos más adelante veremos que el autor dedica todo un capítulo para enseñarnos que la justificación es por la fe. Por ejemplo, antes de empezar capítulo 11, Hebreos 10:34 dice, el justo vivirá por la fe. La salvación siempre ha sido por la fe. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre por fe en el Mesías Jesucristo. Habacuc 2:4 también dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué hacemos entonces con esta declaración? Que la salvación es para los obedientes. ¿Acaso estará Hebreos contradiciéndose a sí mismo? Pues no. Lo que el autor aquí nos está diciendo es que la marca de una persona salvada es obediencia. Quiere obedecer al Señor. Tiene una nueva disposición en el alma que se deleita en la obediencia. Ahora, no siempre damos la talla. No sacamos el 10 siempre. Pero amados, en nosotros el deseo ha sido perfeccionado. Y tú y ahora deseamos obedecer al Señor. Y nos duele cuando desobedecemos a Dios. Hermanos, antes de yo conocer a Cristo, yo podía ir a las discotecas, ¿no? Bailar, tomar, hacer de todo. Yo estaba feliz. Yo me gozaba, lo pasaba, yo pipa, estaba feliz, ¿no? Deleitándome en los placeres, en las locuras de este mundo. Y luego, después de convertirme al Señor, intenté una vez, hermanos, de verdad, intenté entrar con mis amigos en una discoteca. No podía. Había algo, nadie de la iglesia me había dicho nada. Pero había, mis hermanos, un nuevo corazón. Y no podía seguir haciendo las cosas que antes hacía. Y de hecho, yo creo que lo dije hace muchos años aquí, pero todo mi dinero, antes de convertirme, estaba invertido en música, ¿verdad? Porque hoy tenemos YouTube, Spotify, descargas música fácilmente hoy. Pero en aquel entonces yo vivía en la época, yo era adolescente en la época de los CDs, los CDs, ¿verdad? Estaban los cassettes de la generación ya de Antonio, y luego los más jóvenes pasamos por los CDs. Todo mi dinero invertido en los CDs. Y claro, era música fea, gangster rap, ¿no? Tupac, Dr. Dre, Eminem, todos con unas bocas sucias. Hermanos, yo me convertí al Señor. Nadie me tuvo que decir nada. Yo estaba orándole al Señor durante semanas y no podía tener paz en la oración. Porque la única cosa que me venía a la mente era toda la música que tenía ahí. La música con palabrotas, cosas feas, obscenas, sexuales. No podía orar sin pensar en esta música. Yo pensé, nadie me estaba diciendo nada, pero veis el poder de un corazón regenerado. Dios te salva. Dios mismo te va instruyendo. Y cogí 110 discos, todo mi dinero invertido en esta música. Hermanos, a la hoguera. A la hoguera todos los CDs. Y a partir de ahí empecé a orar de nuevo con paz al Señor. ¿Ves? Si has nacido de nuevo, hay una nueva disposición.
No quiere decir que siempre sepas qué hacer en toda situación, pero el Espíritu Santo mora en ti. Tú ya no puedes vivir en paz con el pecado. Hay una nueva disposición en ti que te lleva a rechazar al pecado. Por eso, un supuesto cristiano que está viviendo en un camino de pecado deliberado, consciente e intencional, es muy posible que no sea nacido de nuevo. Es muy posible que no sea del Señor, porque todos serán instruidos por el Espíritu de Dios. Con el tiempo vemos mediante los frutos. Ezequiel nos dice, la profecía del nuevo pacto, Ezequiel 36, 27, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios en nosotros. El nuevo nacimiento es Dios entrando en nosotros y ahora obedecemos gozosamente al Señor. No perfectamente, pero sí con el deseo de agradar a Dios en todo. Él crea un pueblo celoso de buenas obras. Y vosotros que estáis aquí los jueves, semanalmente conmigo, ¿verdad? Hemos estado exponiendo Apocalipsis. En todas las iglesias que hemos visto hasta la fecha, Jesús ha dicho lo siguiente. Éfeso, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. 2, Esmirna, Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras. 3, Apocalipsis 2:13, Pérgamo, yo conozco tus obras. 4, Tiatira, Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras. 5, Sardis, Apocalipsis 3:1, yo conozco tus obras. Ahora estamos en Filadelfia, Iglesia 6, Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. Y todavía no hemos entrado en la Odisea, pero está escrito ahí también en el 3:15, yo conozco tus obras. 7 iglesias de Asia Menor, Cristo conoce las obras de cada uno. ¿Cómo puede ser? Porque Él es Dios. Él es omnisciente. Entonces esto significa que Él ve las obras de los hermanos en General Luque y Almería. Él sabe lo que hacemos de lunes a sábado. Sí, podemos engañarle al pastor. Sí, podemos engañarle al hermano, al diácono, a la hermana. Podemos engañarle a todo el mundo. Pero Dios conoce nuestras obras. Él sabe si de verdad somos del Señor Jesucristo. Y como Santiago nos enseñó, porque estuvimos el año pasado con Santiago, todos conocéis este texto, lo hemos estudiado, Santiago 2:26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No estamos hablando de salvación por obras. Estamos hablando de salvación para obras. ¿Habéis entendido? ¿No? Lo repito pues. No estamos hablando de salvación por obras, sino de salvación para obras. ¿Verdad? O sea, no soy salvo por orar, por evangelizar, por predicar, no. Pero soy salvo con el fin de orar, predicar, evangelizar, vivir en santidad, etc. Las obras son el fruto de la salvación, no son su causa. O para utilizar la imagen de un árbol, las obras no son la raíz. Las obras son el fruto del árbol, ¿verdad? La raíz es la gracia salvadora de Dios y los frutos son del Señor. Es que, ¿cómo lucen tus obras? Hay obras de santificación. ¿Y qué es lo que debemos buscar en una persona cristiana? Elocuencia, dinamismo, carisma, gracia. No, hermanos. Fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, amabilidad, generosidad, dadivosidad, ser una persona simpática. Estas cosas que no siempre estamos buscando cosas grandes en conferencias con fuego y altavoces y luces. Hermanos, la vida es muy sencilla. Los frutos del nuevo hombre son estas cosas. En el día a día tenemos confianza en el Señor, estamos bien. Sí, hay dificultades en nuestra vida, pero estamos ahí por la calle con música de alabanza, silbando para la gloria del Señor. Estamos felices, somos del Señor, todo está bien. Estos frutos se dan en una persona regenerada. Es que se ven estos frutos en tu vida. ¿Hay marcas de una verdadera conversión en ti? Si las hay, da gracias a Dios. Es la señal de su obra en tu vida. Ahora, iglesia, no voy a comentar nada sino una ilustración sobre la última parte del 10, porque vamos a estar estudiando este tema a lo largo de los próximos meses. El 10, que es la única cosa que no he tocado hoy, dice, Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La única cosa que os voy a decir en esta mañana, porque viene mucho más sobre este tema y vais a estar ya cansados de oír tanto acerca de Melquisedec en el futuro, ¿no? La única que os voy a decir en esta mañana es que si Jesús es según Melquisedec, esto quiere decir que Él es mejor que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Porque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran según el linaje de
De Aarón. Aarón era de la tribu de... Y Leví era bisnieto de Abraham. Very good, muy bien, iglesia aprobada. Podéis iros a casa. Tenéis un 10. Vale, tenemos entonces un sacerdocio según Abraham. Abraham, Leví, Aarón, sacerdotes. ¿Ok? Solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Los demás de Leví eran levitas. ¿Okay? Un levita no era un sacerdote, eran diferentes. Los levitas apoyaban. Eran como los diáconos, ¿no? Los sacerdotes, los pastores, los levitas, los diáconos. Ahora, Cristo es del linaje de Melquisedec. Porque claro, Cristo no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Jesús? Judá, la tribu regia. Vale, Jesús es del linaje del Melquisedec. Y esto significa que Cristo es superior a los demás sacerdotes. Ahora, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, esto lo vamos a estudiar en unas semanas, hubo un encuentro entre el padre de los sacerdotes, Abraham, y Melquisedec, Génesis 14. Y se topan el uno con el otro. Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec pronuncia una bendición pública sobre Abraham. Y lo que nuestro autor nos dirá un poco más adelante es que esto demuestra que Melquisedec es mayor que Abraham. Porque ciertamente el menor es bendecido por el mayor. Si Abraham hubiese sido más grande que Melquisedec, él habría pronunciado bendición sobre Melquisedec. Pero él recibe la bendición porque Melquisedec es mayor. Y el autor nos está diciendo que Jesucristo, estos judaizantes están mal de la cabeza, porque están confiando en un sacerdocio según Abraham, que es menor, que el propio Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec. Pero tú y yo, pueblo de Cristo, estamos en el Melquisedec celestial Jesucristo. Y según el Salmo 110 que hemos leído hoy, este sacerdocio no dura 20 añitos. El sacerdocio de nuestro Cristo durará por los siglos de los siglos. Creo que Carmina es la hermana que más años lleva en la fe. Cuando Carmina se convirtió hace 45 años, ¿verdad? Cuando justo nació nuestro Juan Frank, salió ahí del vientre de su mamá hace 45 años. Feliz cumpleaños, hermano. Cuando nuestra hermana nació, Jesucristo era sumo sacerdote y según Melquisedec. Ahora, el sacerdocio dura 20 años, así que nuestra hermana no se quedó sin sacerdote después de 20 años de conversión. Porque su sacerdote es eterno. Es Jesucristo. Y yo no sé con cuántos años aquí todos vamos a morir. No sé, Álvaro el más joven, a qué edad alcanzará, no lo sabemos. Pero yo puedo deciros a todos en el nombre del Señor esta mañana, en el día de nuestra muerte, nuestro sumo sacerdote estará a nuestro lado. Él estará también a la diestra intercediendo por nosotros. Y hermanos, si Jesucristo tardare 50 millones de billones de años en regresar, esa última generación de creyentes seguirá contando con el sacerdocio de Jesucristo. Porque el sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿te das cuenta de lo bienaventurado que eres? Que tienes un sumo sacerdote que lleva tu nombre en su pectoral, que está delante del Padre, dando la cara por ti, amándote. Amados, debemos ser el pueblo más agradecido sobre la faz de la tierra. Estamos en Jesucristo, compasivo y salvador. Bendecimos pues el nombre de Cristo desde hoy y hasta el día de la eternidad. Aleluya, amén. Vamos a orar, amados. Primeramente un breve repaso y vamos a levantar oraciones de gratitud a Cristo. En primer lugar hemos hablado de clamor, luego de dolor y finalmente del Salvador. En primer lugar, clamor. Aprendimos que Cristo ora con el corazón, derrama su alma delante del Padre. Hagamos pues lo mismo. Y demos gracias de que Dios el Padre nos enseñó públicamente de que se deleita en su Hijo, resucitándolo de la muerte y sentándolo a su diestra en la majestad de las alturas. En segundo lugar, hablamos del dolor. Qué curioso que en el Hijo de Dios, el Padre perfecciona la obra vocacional de Cristo mediante sufrimiento. Y por tanto debemos cobrar ánimo. Ánimo en tus aflicciones, ánimo en tus adversidades, ánimo en tus lágrimas. Dios no te ha abandonado, sigue contigo cuando no puedes aparcar bien el coche y tienes a 5 conductores enfadados ahí detrás tuya. Dios está perfeccionando su obra, te ama y Él no lleva la vara en vano, pero la vara es una vara de amor. Es una vara de papá. Y esta vara la usa por amor a ti y para tu bien. Así que ten ánimo, cobra ánimo en las pruebas. Son para santificarte, para que participes de su santidad. Y finalmente hemos visto que Cristo es el Salvador. Él nos salva. Y mediante su eterna salvación que nos otorga,
ahora andamos en obediencia. No es obediencia legalista. Intento hacer esto para ganar puntos con Dios. Es, soy salvo. Tengo la seguridad de mi salvación. Y a partir de este gozo y alegría, ahora me entrego gozosamente a la voluntad de Cristo. Muchas veces fallando, pero confesando mis pecados. Y para todos vosotros que estáis aquí sin Cristo, no sois bienaventurados. Estáis bajo maldición. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Este todopoderoso Cristo está presente hoy en espíritu. Y Él os dice a todos a través de la boca de su vocero que mediante la fe en su cruz, mediante la fe en su resurrección corporal al tercer día, podéis ser salvos. Creed hoy en Jesucristo, arrepentíos de vuestro pecado, clamad a Dios Padre para que os perdone en el nombre de Jesús y recibid hoy la bendición de la eterna salvación y que podáis salir de esas puertas ahora, obedeciendo con el corazón entregado a Dios hasta que Él no venga a por vosotros. Que Dios salve para su gloria en el nombre de Cristo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Oremos a nuestro Señor. Amén. 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 Amado Padre, te damos alabanza por la palabra. Gracias por habernos nutrido. Gracias por habernos predicado a Cristo. Nos has enseñado acerca de su perfección sacerdotal, vocacional. Y hemos entendido que Él es 100% humano. Cuerpo humano, alma humana, afligido, hombre de dolores. Y todo con el fin de salvarnos, comprarnos eternamente. Pero gracias también Él es divino. Y ya que es divino, puede darnos eterna salvación. Puede salvarnos. Tiene el derecho de sentarse a tu diestra por ser tan digno, por ser quien es. Gracias por este mediador perfectísimo. Y rogamos que todos los presentes sean hoy hallados en Él. Otorga por tu buen Espíritu Santo fe. Otorga por tu buen Espíritu arrepentimiento a cada corazón aquí. Que vean a Cristo alto y exaltado. Amado Dios, en cuanto a nosotros que ya somos tus hijos, disciplina nuestra mente para que recibamos la adversidad como una bendición del cielo. Nuestra primera reacción en la carne es pensar que nos odias. Es pensar que Satanás está dirigiendo nuestras vidas porque las cosas no nos están saliendo bien. Padre, a la luz del mensaje de hoy, recuérdanos que tú perfecciones tu obra en esas vidas a través del padecimiento, del dolor, de las lágrimas. Y cuando estamos arrodillados, desesperados, angustiados, es una tremenda bendición de tu parte. Porque con qué facilidad, con qué prontitud se nos sube la carne, el ego, y nos creemos grandes, nos creemos independientes de ti. Y luego, Señor, usas la vara para enseñarnos que no somos nada. Sin mí nada podéis hacer. Recuérdanos que somos polvo. Recuérdanos que somos menos que gusanos. En todo dependemos de ti. Como decía tu siervo Paul Washer una vez, ni puedo atar las cuerdas de mis zapatos sin el poder de Dios. Señor, confesamos en esta mañana que ni siquiera podemos seguir respirando si no es por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, haznos muy dependientes y aviva nuestra vida de oración. Señor, todos aquí, a todos nos da vergüenza pensar en nuestra vida de oración. Podíamos orar mejor, podíamos orar más. Señor, enséñanos a orar con el corazón. Haz que oremos con afecto, con emoción, como este niño clamando por leche de mamá. Señor, tú prestas atención a nuestro clamor. Enséñanos a orarte, como decían los discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Padre, que tu buen Espíritu nos enseñe a clamarte. Y Dios, ayúdanos a siempre dar la gloria a ti en el nombre de Cristo, honrándote por haber puesto este bendito sumo sacerdote a tu diestra. Y honrándolo a Él, porque al orar en su nombre estamos reconociendo su dignidad, su virtud, su mérito y su valor. Amado Padre, qué bendición orarte en Cristo. Qué bendición predicar en el nombre de Cristo. Cantar en el nombre de Cristo. Cantar en el nombre de Cristo. Te damos gracias por nuestro bendito sumo sacerdote. Padre, gracias por tu buena palabra. Que nos sustente, que nos haga bien. Y danos oportunidades en esta semana para compartir de tu gracia con otras personas aquí en Almería. Queremos que te conozcan. Las semillas sembradas ayer, las semillas sembradas en esta mañana en la calle aquí, Señor. Haz que estas semillas den mucho fruto para la gloria de tu sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En su nombre te damos las gracias y en su nombre te alabamos
Y el pueblo sacerdotal de Cristo dice, amén.